Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenos días. Gracias a Dios por la oportunidad que el Señor nos da en este primer domingo del año, el poder iniciar, poder conectarnos en línea, congregarnos en línea y poder alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios por este programa, por lo que hemos tenido. Gracias a Dios, hermanos, en verdad, porque aun cuando no es fácil, ¿verdad? Hay luchas, hay pruebas, pero el Señor nos ayuda a poder seguir adelante y le damos gracias porque Él nos sostiene, ¿verdad? Él es nuestro noble sostén y sin duda que así será, hermanos. Y es necesario que sigamos los ejemplos que encontramos en la palabra de Dios, porque es lo que nos dice, que esos ejemplos se nos han dejado para que sigamos sus pisadas, para que sigamos su ejemplo, como el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, como el ejemplo de Abraham, que ya hemos estudiado, como el ejemplo de Enoc, como el ejemplo de José y María también, que no la tuvieron fácil, todas las pruebas, dificultades que tuvieron, pero por la gracia del Señor siguieron adelante, como el ejemplo también de Simeón, ¿verdad?, que estuvimos viendo, y bueno, otros ejemplos más, hermanos, que vamos a estar estudiando. Juan el Bautista también ya lo vimos, y hoy estaremos estudiando otro ejemplo, hermanos, el ejemplo de los magos. Porque en verdad, hermanos, que en su ejemplo podemos encontrar varias cosas que nos animan, que nos alientan a poder seguir adelante. Y es importante que sigamos su ejemplo, que Dios lo dejó en su palabra, dejó escrito esta historia para que nosotros podamos meditar en ella y que podamos también aprender de ella y de su ejemplo. Así que quiero invitarles, por favor, a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2, y que le pongamos ahí una marquita, hermanos, que es la porción base sobre la cual vamos a estar estudiando en este día, en esta mañana. No se le olvide, a las 11:30 tenemos nuestro siguiente culto. Solamente será por este domingo, ¿verdad? Ya el siguiente reanudaremos nuestros cultos en la mañana y por la tarde. Hoy en la tarde tampoco no hay culto, lo tendremos a las 11:30. Pero les invito, hermanos, a no dejar de conectarnos, a seguir conectándonos, seguir buscando al Señor, como vamos a aprender también de este ejemplo. Quiero invitarles, hermanos, entonces, si ya lo tienen, Mateo capítulo 2, a que le demos lectura, hermanos, que leamos del versículo 1 al versículo 12. Mateo capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12, perdón. Mateo 2, versículo 1 al 12, dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacérmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y bueno, hermanos, pues en este ejemplo podemos aprender muchas cosas, hermanos, pero antes vamos a aclarar algunas cosas, hermanos. Por ejemplo, en el versículo 1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea. El Evangelio de Mateo nos dice muy poco en cuanto al nacimiento de Jesús en comparación con Lucas. Sin embargo, lo que nos dice confirma y complementa la historia de la primera Navidad. Pues Jesús nació en Belén de Judea, un pequeño pueblo ubicado a unos 9.6 kilómetros aproximadamente al sur de Jerusalén.
quien en los viejos tiempos, hermanos, en los viejos tiempos, Belén, se le conocía como Efrata, nombrada así en la profecía que encontramos de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, que nos dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar en las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esto fue también lo que los sacerdotes y escribas le dijeron a Herodes cuando éste preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Lo recuerdan? Aquí en la lectura lo veíamos en versículos 5 y 6 cuando dice: ellos le dijeron, dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Versículo 4, ahora el 5. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Mateo, hermanos, no nos dice que le llaman Efrata, pero en tiempos antiguos así se le llamaba, como lo podemos ver en la profecía. Mateo también nos dice, hermanos, que Jesús nació en días del rey Herodes, quien fue conocido como Herodes el Grande, un gobernador muy astuto que amaba la opulencia y los proyectos arquitectónicos, ¿verdad?, en gran escala. Muchas de las ruinas más importantes que se pueden ver hoy en día en el Israel moderno datan de los días precisamente de Herodes el Grande, en donde su proyecto más famoso fue la reconstrucción del templo de Jerusalén. Él lo inició, ¿verdad? Él lo dirigió, aunque no fue terminado hasta después de su muerte. Sin embargo, se le adjudica a él, porque él fue el que lo inició, él fue el que lo promovió, él fue, ¿verdad?, el que estuvo ahí al pendiente de todo eso. Se dice que Herodes el Grande también, hermanos, fue un gran gobernador. Fue un gran constructor, administrador y político, pero que también fue muy egocéntrico y cruel. Y lo podemos ver en lo que hace después cuando se ve burlado por los magos que regresan por otro camino y no le dicen dónde había estado el niño, y manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Había mucha crueldad en él, así como mucho egocentrismo, porque él no quería otro rey, no quería la competencia. Por eso engaña diciendo a los magos que vayan, que le dijeran dónde estaba para que él también fuera y lo adore. Pero realmente no quería adorarlo, sino que quería acabar con él, porque él quería ser el único rey. Lo cual también podemos ver en este pasaje, en donde se nos narra un acontecimiento que complementa la historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues en estos días nos dice Mateo en el versículo 1 que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, ¿verdad? Nos habla de unos magos en quienes encontramos un gran ejemplo digno de imitar, pero también sobre quienes es muy importante aclarar algunas cosas que son esenciales y que en este tiempo, ¿verdad?, aún se sigue, ¿verdad?, creyendo en lo que no es. Estamos a 3 días, ¿verdad?, de que en el mundo se celebre el día así llamado, ¿verdad?, por la tradición de los Reyes Magos. Sin embargo, la historia, ¿verdad?, lo que hablan, lo que presentan, lo que se da, está muy alejado a la realidad, a lo que fue en verdad la historia de los magos. Hay algunas cosas que no están acordes a la palabra de Dios, como que no se nos da el número exacto de estos magos. Solo nos dice que vinieron del oriente unos magos, como lo hemos escuchado ya y lo hemos estudiado en otras ocasiones. No fueron 3, no nos dice que hayan sido 3. Este número, ¿verdad?, se adjudica por los 3 regalos que se les dieron. Esta es la idea tradicional, pero no quiere decir que así fue. La realidad es que pudieron haber sido más, y esto es lo que se cree, ¿verdad?, que fue una gran compañía la que vino a nuestro Señor Jesucristo, en donde había más de 3 magos, ¿verdad?, que le ofrecieron estos 3 regalos, pero que no fueron 3. Sin embargo, el número exacto podemos ver que la Biblia no nos lo da, por lo que no podemos asegurarlo. Lo más probable es, como lo mencionabas, es que hayan sido más. También podemos ver que no eran reyes. La tradición nos dice que eran reyes, pero la Biblia no nos habla de que eran reyes. La Biblia nos dice que eran magos, que de acuerdo al griego antiguo, esta palabra mago se deriva de magoi,
lo cual hace referencia a un astrónomo, posiblemente provenientes de Persia, ¿verdad? Astrónomos estudiosos de los astros, de las estrellas, provenientes de Persia, ¿verdad? Yo creo que tal vez la mejor interpretación, como algunos comentaristas lo han dicho, podría ser sabios. ¿Se acuerdan? En el tiempo de Daniel, sabios, ¿verdad? Que eran astrónomos, estudiosos, aunque también había astrólogos, ¿verdad? Supersticiosos que pensaban que se regían por las estrellas, por el movimiento, por lo que pasaba con los astros, pero estos hombres son los que vinieron, estos astrónomos, estudiosos de las estrellas, son los que vinieron y cuyo conocimiento de las escrituras, como algunos de los comentaristas nos dicen, pudiera trazarse desde tiempos del profeta Daniel, quien fue puesto como jefe precisamente sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Lo recuerdan ahí en el Daniel capítulo 5 versículo 11, lo podemos ver cómo Daniel fue puesto, elevado, ¿verdad? Un puesto superior de autoridad y puesto sobre todos ellos. Y esa influencia de Daniel, al igual que de sus amigos, sin duda también de Esdras, ¿verdad? Que estuvo ahí, y otros más que estuvieron cautivos y que hablaban de la palabra del Señor y que hablaban de las profecías, influyeron sobre esta cultura de tal manera que ellos recibieron ese conocimiento de las Escrituras, de la promesa de un rey que vendría, ¿verdad? Del Mesías prometido, y es por eso que ellos tenían este conocimiento. Esto explica cómo es que estos magos sabían sobre el nacimiento del rey de los judíos, y aun cuando no tenían todos los detalles, porque no tenían todos los detalles, siendo guiados por Dios, le fueron a buscar como nosotros también. Es importante que cada día busquemos a nuestro Señor, porque es algo digno de imitar. Hombres extranjeros del oriente, tal vez de Persia, ¿verdad? Del lado de Babilonia, ¿verdad? ¿De dónde venían ellos? El viaje que hicieron para buscar al rey de los judíos, porque ellos sabían de esto, y no solamente lo sabían, tomaron la decisión de creerlo. Al ver la estrella, ¿verdad? Se dieron cuenta del tiempo, de que era la estrella del rey de los judíos, del Mesías prometido. De tal manera, hermanos, que como los magos, es importante que en este nuevo año busquemos a Cristo el Rey. Como los magos, busquemos a Cristo el Rey. Este es el título de esta enseñanza, de esta predicación. Como los magos, busquemos a Cristo el Rey. Como ellos, hermanos, le buscaron, es necesario que nosotros también le busquemos. Y sobre eso vamos a estar hablando, hermanos, en esta mañana. Pero quiero invitarles a que hagamos una oración, que lo pongamos en las manos de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de meditar en tu palabra. Queremos pedirte, Señor, por favor, que tú nos ayudes, que tú nos dirijas, que tú abras nuestro entendimiento, y como siempre lo haces, que en este momento, por favor, también lo hagas, Señor, que tú acomodes lo espiritual, tu palabra, las verdades, los principios, a nuestra necesidad, que tú hables, que tú nos redarguyas, que tú, Señor, tú nos exhortes, que tú nos animes, que nos alientes, Señor, que seamos edificados, que seamos motivados, influenciados a tomar la decisión de buscar cada día a nuestro Cristo, el Señor, en este nuevo año, Señor, y a seguir siguiendo el ejemplo de los magos. Señor, lo ponemos en tus manos, por favor, Señor, tomen control de este tiempo, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y bueno, hermanos, pues como les decía, vamos a estar estudiando sobre el ejemplo de los magos. Como los magos, busquemos a Cristo el Rey. Porque lo que hoy en día se nos proyecta no es a buscar a Cristo el Rey, sino es a buscar el beneficio nuestro, buscar nuestras alegrías, o inclusive buscar las alegrías de nuestros hijos, ¿verdad? Llevarles regalos. Pero en ese tiempo no fue así. Que también es algo de decir, lo presenta, que es otra de las cosas que hay que aclarar, que no fue en el mismo momento cuando ellos estaban aún, ¿verdad? Ahí en ese lugar donde estaban los animales, ¿verdad? En ese establo, en esa cueva, ¿verdad? Donde estaban los animales, donde Cristo estaba recién nacido en el pesebre. No fue en ese momento, porque ellos nos habla de que fueron en una casa, nos habla de un niño, no de un bebé, ¿cierto? Ya habían pasado meses
de esto, ¿verdad? ¿Dónde fueron los magos? Pero fueron buscando a Cristo el Rey. Y no fueron ellos quienes recibieron regalos, ni siquiera los niños. De hecho, fue algo triste y muy lamentable lo que sucedió después de ese momento, en toda la mortandad que hubo de niños y de pequeños por este rey turbado, ¿verdad? Egocéntrico, malvado, que no quería, ¿verdad? Este rey naciera, que sabemos que viene de parte del enemigo, porque así es. El enemigo es que siempre anda incitando y motivando para echar a perder los planes de Dios, para que los planes de Dios no se lleven a cabo. Pero gracias a Dios porque tenemos a alguien más poderoso, ¿cierto? Que es nuestro Dios. Es por eso que dice la palabra de Dios, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y gracias a Dios por ello. Sin embargo, hermanos, podemos ver este ejemplo de los magos, cómo buscaron al rey, y es la misma manera en la cual nosotros debemos de buscarlos. Así que, como los magos, busquemos a Cristo el Rey, número 1, dejando lo que sea necesario. Dejando lo que sea necesario, dice el versículo y lo da a entender. Dice en el versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y la pregunta es, ¿habrán tenido que dejar estos magos algo para ir a buscar al rey de los judíos? Porque la lectura no nos lo dice, sin embargo nos lo da a entender. Nosotros podemos imaginarnos porque así fue. ¿Tuvieron que dejar algo? Sí. Y sin duda que no dejaron una sola cosa, sino dejaron varias cosas, muchas cosas para ir a buscar al rey. ¿Qué dejaron? Pues dejaron sus familias, ¿cierto? Y tiempo con ellos. Dejaron también sus trabajos, porque fue un largo viaje y en ese tiempo tuvieron que dejarlos para poder ir. Dejaron su casa, ¿verdad? Su hogar, dejaron su comodidad, todas las comodidades que tenían, porque al estar viajando, pues muchas veces no se tienen, y más en ese tiempo, y en los caminos que viajaban, dejaron su tierra, dejaron sus amistades, dejaron pues parte de sus costumbres, ¿verdad? Que no pudieron continuarlas después, dejaron muchas cosas muy importantes las que dejaron, y muchas otras cosas más que era necesario dejar, pues de otra manera no habrían podido ir a buscar a Cristo el Rey. Si alguien hubiera dicho, no, es que no quiero dejar a mi familia, no, es que no quiero dejar de pasar tiempo con ellos, no, es que no quiero dejar mi trabajo, no, es que no quiero dejar mi casa, no, es que no quiero dejar la comodidad, no quiero ir a batallar, no quiero dejar eso, no hubiera ido. Y tal vez hubo algunos que no fueron. Pero estos magos tomaron la decisión de dejar lo que era necesario para ir a buscar a Cristo el Rey. Y esto es lo mismo que necesitamos hacer nosotros en este nuevo año para buscar cada día a nuestro Rey y Señor. Necesitamos dejar varias cosas para poder estar cerca de Él, porque de otra manera no es posible. Como por ejemplo, necesitamos dejar que, pues en ocasiones de trabajar. Hay veces que no dejamos de trabajar y no queremos dejar el trabajo, por lo que no podemos estar con el Señor, no podemos tomarnos con Él. Necesitamos dejar los quehaceres, muchas veces no se quieren dejar y a veces decimos es que no tengo tiempo. Necesitamos dejar los afanes, hay veces que cosas por las cuales estamos afanados y por no dejarlas precisamente en las manos de nuestro Señor, no hacerlas a un lado, no podemos hacerlo. ¿Se acuerdan de Marta? Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. ¿Qué necesitaba hacer? Dejarlo, Marta, en ese momento y estar ahí con el Señor, estar aprovechando, estar escuchándolo, pero muchas veces no lo hacemos. Estamos afanados con muchas cosas, estamos afanados por los problemas, por las circunstancias, por las pruebas, por las adversidades, por las carencias tal vez, cuando lo que necesitamos es ir a buscar a nuestro Señor, el único que nos puede ayudar, el único en el cual tenemos todo lo que necesitamos. Pero para poderlo hacer necesitamos dejar el descanso, dejar las películas y diferentes entretenimientos, los cuales no se quieren dejar muchas veces, y esto es lo triste. Necesitamos dejar lo que nos ofrece este mundo y muchas otras cosas más. Sin embargo, lo triste de esto es que muchas veces no queremos dejarlo, porque lo que no podemos encontrarnos con nuestro Señor. No queremos dejarlo, queremos buscar a Cristo, pero sin tener que dejar nada, lo cual no es posible.
No es posible. La única manera de ir a Cristo y estar con Él es dejando lo que nos lo impida, como vemos que lo hicieron los magos y también los apóstoles. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, dejando todo lo que era necesario dejar a fin de encontrarse con el rey de los judíos. Y lo mismo lo que hicieron los apóstoles para poder seguir al Señor y poder estar cerca de Él. Miren lo que dice ahí en Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22. Allá adelantito. Mateo 4, versículo 18 al 22. Dice la palabra de Dios. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, ¿qué dice? Dejando al instante las redes le siguieron. ¿Por qué? Porque no era posible seguirles si no dejaban las redes, que implicaba su trabajo, que implicaba su oficio, que implicaba lo que ellos estaban dedicados a hacer. Pero no podían hacerlo si no lo dejaban. Y luego dice, pasando de allí vio otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre, que remendaba sus redes y los llamó. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Porque no es posible seguir a Cristo, estar con nuestro Señor, si no dejamos lo que es necesario dejar. Ellos vemos lo que era necesario dejar. Y cada uno de acuerdo al llamado de nuestro Dios, ¿verdad? El Señor quiere que dejemos cosas. Pero para poder estar con nuestro Señor, para poder buscarle cada día, para poder encontrarnos con Él, es necesario dejar algo. Y lo lamentable es que muchas veces no estamos dispuestos a dejarlo. Por lo que no podemos estar cerca del Señor. Por lo que verdaderamente no podemos encontrarnos con Él. El renunciar a todo aquello que nos estorba para estar cerca de nuestro Señor es un principio fundamental para poder ser verdaderamente sus discípulos. Para poder ser verdaderamente sus discípulos. Miren lo que dice en Lucas. Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Lucas 9, 57 al 62, dice la palabra de Dios. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo sus manos en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y luego en el capítulo 14 también lo podemos ver, 14, versículo 25 al 27, dice así, 25 al 27, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros? Y luego continúa hablando, y luego en el versículo 33, dice en el versículo 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hermanos, necesitamos dejarlo, necesitamos renunciar a cosas, a lo que sea necesario. Aquí lo que se está refiriendo es que Cristo tenga el primer lugar. A eso debemos renunciar, que no importa, ¿verdad? Si es importante dejarlo, si es necesario dejarlo con tal de estar bien con nuestro Señor, de encontrarnos con Él, de poder pasar tiempo con Él, estar dispuestos a eso, pero que el Señor tenga el primer lugar, que Él tenga la preeminencia, que Él sea lo más importante en nuestra vida. Qué importante esto, hermanos, como los magos. Busquemos a Cristo el Rey dejando lo que sea necesario. Número 2, como los magos, busquemos a Cristo el Rey perseverando con fe a pesar de las dificultades. Perseverando con fe a pesar de las dificultades. Y es que el recorrido que hicieron estos magos para buscar a Cristo no fue nada fácil.
Dice la palabra de Dios que venían del oriente, lo más probable que de Babilonia, lo cual implicaba un viaje, según los comentaristas, de aproximadamente 800 kilómetros de distancia, lo cual por sí solo ya implicaba un gran desafío. Más o menos, imagínense la distancia recorrida, era como unos 9.6, como decíamos hace un momento, ¿verdad? Kilómetros. ¡Qué tremendo! ¿Cuánto distancia? Andaba buscando aquí el dato que lo mencionábamos, ¿no? ¿Cuánto es lo que recorrieron ellos para poder estar con el Señor? Todo lo que hicieron, todo lo que les llevó, hermanos, no era algo fácil. Todo lo que les llevó, hermanos, y por sí solo, este viaje ya implicaba un gran desafío. Pues en ese entonces no había transportes, hermanos, como ahora. Además de los peligros a los que se enfrentaban y las diferentes dificultades, pues tuvieron que enfrentar diferentes grupos hostiles, atravesando anchos ríos como el Tigris y el Éufrates, así como desiertos. Sin embargo, eso no les detuvo. No les detuvo. Diferentes peligros, diferentes grupos hostiles, diferentes circunstancias complicadas como atravesar esos dos ríos, ¿verdad? Que eran anchos ríos, ¿verdad? Todo lo que vaquearon, todo lo que recorrieron, atravesar los desiertos. Sin embargo, eso no los detuvo. A pesar de todo eso, ellos perseveraron y siguieron adelante. Tampoco los detuvo que en ese tiempo los judíos eran tenidos en poco por muchos en el oriente, debido a que tiempo atrás habían sido llevados cautivos allá, a ese lugar. Sin embargo, ellos perseveraron en buscar al rey de los judíos. Tal vez personas que dijeron, ¿a dónde vas? Vamos a ir a buscar al rey de los judíos, porque su estrella hemos visto, ¿verdad? Y vamos a irlo a buscar. A los judíos, un rey, ¿a qué van? No vayan, ¿verdad? No les interesaban los judíos y muchos les menospreciaban. Sin embargo, ellos fueron, perseveraron, siguieron adelante. Tampoco los detuvo la ignorancia de los propios judíos respecto al nacimiento de Cristo y su negativa respecto a ello cuando les preguntaron ahí en el versículo 2, porque el versículo 2 nos da a entender que anduvieron preguntando en Jerusalén por el rey de los judíos que habían nacido. De tal manera que cuando Herodes se entera, los manda a llamar, dice en el versículo 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales y sacerdotes del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, ¿verdad? Investigó primero. Y luego dice en el 7, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Pero ellos andaban preguntando. Vinieron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Pero a cada uno de los que les preguntaban, las personas decían, ¿rey? No ha nacido un rey. El único rey que tenemos es Herodes. No sé de qué nos estás hablando. Y tal vez algunos, y tengan cuidado con lo que andan diciendo o por lo que andan preguntando, porque a Herodes no le gusta eso. Sus vidas corren peligro. Sin embargo, ellos siguieron adelante preguntando. No lo entendían, sin embargo, no los detuvo. Ellos perseveraron. Mucho menos los detuvo la turbación de Herodes. Junto con todo Jerusalén, estaban turbados, imagínense, hermanos. Esto les hubiera podido desanimar, haciéndoles pensar que se habían equivocado y regresar a su tierra. No, nos equivocamos. O sea, los judíos no saben, Herodes mismo no sabe, ellos están todos turbados, diciendo, ¿qué es esto? ¿Un nuevo rey? Ellos no tienen conocimiento de esto, nos equivocamos, vamos a regresar. Sin embargo, no lo hicieron, perseveraron con fe a pesar de todas estas dificultades y oposición, pues creyeron y estaban convencidos de que era verdad, que había nacido el rey de los judíos, por lo que necesitaban perseverar en buscar al rey que habían nacido. Y ellos perseveraron, y ellos lo hicieron, y siguieron adelante. Y es lo mismo que nosotros necesitamos hacer en este nuevo año. Necesitamos creer y estar convencidos que buscar a Cristo cada día es lo mejor que podemos hacer. Es lo que debemos hacer. Por lo que no importan las dificultades u oposición que se nos presente, como los magos, necesitamos perseverar con fe en ello, en buscar a nuestro Señor.
Porque no es fácil y no va a ser fácil y no va a seguir siendo fácil en este nuevo año. Grandes dificultades se van a presentar, pruebas se van a dar, hermanos, pero a pesar de ello es necesario que sigamos perseverando en el Señor, buscando a nuestro Señor, encontrándonos con nuestro Señor, teniendo un tiempo con Él. Qué importante es esto. ¿Qué puede traer mejor beneficio a nuestra vida que buscar a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo cada día y estar cerca de Él? ¿Habrá algo que pueda traer un mayor beneficio que esto para nuestra vida? No lo hay. Necesitamos buscar a nuestro Señor. La letra de un canto que hace muchos años mi hermano me enseñó. Mi hermano dice así, dice: no existe bien para mí que esté fuera de ti. Gracias, Dios mío, me siento feliz. Y en verdad que no existe bien para nosotros que esté fuera de nuestro Señor. No lo existe. El mismo Señor Jesucristo dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El mismo salmista, ¿verdad?, recapacitó a Asaf, dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y por tanto él decía: voy a tener mi esperanza puesta en él, voy a esperar en él, le voy a buscar. Hermanos, el mismo David dijo que iba a buscar su rostro continuamente. Él mismo dijo: mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Hermanos, mejor es un día en la presencia de nuestro Dios que 1000 fuera o alejados de Él. Necesitamos buscarle, hermanos, pero este mundo nos ha hecho creer que no, que fuera de nuestro Señor, alejados de Él, podemos tener mejores cosas. Y nos apartamos, y sí, lo tenemos en pensamiento, ¿verdad? Y decimos: no, sí creo en el Señor, pero verdaderamente no estamos en Él, no estamos cerca de Él, no estamos viviendo para Él. No hay nada que sea mejor, hermanos, que estar cerca de nuestro Señor. Hermanos, conforme a la palabra de nuestro Señor, esto es así, pues nos dice que mientras estemos cerca de nuestro Señor y su palabra, nuestra vida rebosará de dicha, de prosperidad, de fructificación, de firmeza, de estabilidad y de vitabilidad, como lo podemos ver en el Salmo 1, En el Salmo 1, miren, vamos a recordarlo, ahí en el versículo 1 al 3, en el Salmo 1, quiero decir Salmo 101, pero es el Salmo 1. Salmo 1 dice así, hermanos, que es un salmo muy conocido, pero podemos ver la dicha en la primera palabra: bienaventurado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado, ¿verdad?, firme, junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, fructificando, ¿verdad? Y su hoja no cae, ¿verdad?, por esa vitalidad que hay, esa estabilidad que se da, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Es por eso, hermanos, que como los magos, es importante que busquemos a Cristo el Rey, hermanos. Número 1, dejando lo que sea necesario. Número 2, perseverando con fe a pesar de las dificultades. Y número 3, busquemos a Cristo el Rey bajo su dirección. Bajo su dirección, como los magos, busquemos a Cristo el Rey bajo su dirección. Y es que ¿quién iba guiando a los magos? ¿Quién iba guiando a los magos? ¿Quién les iba dirigiendo, hermanos? ¿Qué es lo que podemos ver ahí en el versículo? Dice el versículo 2, hermanos: porque su estrella hemos visto en el oriente. ¿Quién les iba dirigiendo? La luz de la estrella de Cristo, hermanos. Dios mismo era quien les dirigía. Y esto es lo importante. Esto es lo importante. Que nuestro Dios les estaba dirigiendo, porque si bien hay muchas diferencias de opiniones en cuanto a esta estrella, pues algunos han creído que fue una unión, ¿verdad?, como acaba de pasar, entre Júpiter y Saturno. Otros creen que fue un cometa, otros una supernova, y otros que fue una estrella única o señal creada específicamente para este propósito. Y lo importante que podemos ver aquí, hermanos, es que Dios manifestó su poder para dirigirlos. Eso es lo importante. Cuando lleguemos al cielo le preguntaremos, ¿verdad?, en realidad qué fue. Y podemos creer y tener nuestra opinión, hermanos, pero lo más importante de esto es que Dios
de alguna manera manifestó su poder para dirigirles a través de esta estrella que dice la palabra de Dios. Para dirigirles, para guiarles. Y esto es lo que Dios sigue haciendo, hermanos, y quiere hacer con nosotros a través del Espíritu Santo y su palabra, que es a través de lo cual Dios en este tiempo manifiesta su poder para guiarnos. A través del Espíritu Santo. A través de su palabra, para guiarnos a Cristo, para guiarnos a su señorío, para guiarnos a su voluntad, para guiarnos a sus propósitos. Dice ahí en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También ahí en Juan capítulo 16, versículo 13 y versículo 14 nos dice, Juan 16, versículo 13 y 14 dice así. Juan 16 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo es el que vino a ocupar el lugar exacto de nuestro Señor Jesucristo para guiarnos a toda la verdad, pero guiarnos principalmente a Cristo, porque dice Cristo, Él me glorificará. El Espíritu Santo nos lleva a centrarnos en Cristo, a buscar ponernos bajo su señorío, someternos, sujetarnos a Él. Hermanos, qué importante es que como los magos busquemos cada día a nuestro Señor Jesucristo bajo su dirección y que nos gocemos en ello, porque ellos se gozaban de esta dirección. Y un momento en que la estrella ya no la vieron más. Ellos llegaron a Jerusalén pensando que ahí estaba, pero ya no vieron la estrella más. Sin embargo, después, ¿verdad? Cuando se dirigían a Belén, nuevamente la volvieron a ver. Y dice la palabra de Dios que se regocijaron. Dice en el versículo 10, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Hermanos, debemos regocijarnos, gozarnos en esa dirección que el Señor quiere darnos a nuestra vida. Dentro de 8 días vamos a estar hablando acerca de eso, hermanos, porque no solamente los magos fueron dirigidos por el Señor, lo podemos ver también, hermanos, en el versículo 12, donde dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino, porque en ese entonces todavía Dios hablaba a través de esto. Pero ahora Dios nos habla a través de su palabra, nos guía por el medio del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice ahí en Romanos 8 que todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. O los que son guiados por el Espíritu Santo, todos estos son hijos de Dios. Hermanos, necesitamos ser guiados por el Señor. Y dentro de 8 días vamos a estar hablando de eso, porque también en José y María lo podemos saber. Y qué importante es la guía de nuestro Dios en este año. Lo necesitamos, porque sin ella nos perdemos. Sin ella nos desviamos, sin ella nos corrompemos, sin ella, hermanos, sufrimos, batallamos. Necesitamos la dirección del Señor. Como los magos, hermanos, busquemos a Cristo el Rey bajo su dirección, pero también, como los magos, busquemos a Cristo el Rey, número 4, reconociendo la grandeza de nuestro Rey y Señor. Reconociendo la grandeza de nuestro Rey y Señor. Ahí en el versículo 11 nos dice, hermanos, versículo 11, dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, dice este versículo. Y esta palabra postrar, hermanos, es usada en la Biblia para referirse a 3 actos, para referirse a una persona que está en cama o lecho, ¿verdad? Acostado, postrado por alguna enfermedad o inclusive que ha muerto. Dice ahí en Mateo 8:6, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Primera a los Corintios 10:5 dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. También se usa para referirse a una persona que, reconociendo la autoridad de otra persona, se postra ante ella para reverenciarle o también para suplicarle ante otra persona, como ahí en Mateo 18, 26 y 29, ¿no? Cuando vemos a estos 2 siervos deudores, que dice entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y luego en el 29, entonces su consiervo, ¿verdad? Ahora este siervo que debía, le dice, postrado, dice, entonces su consiervo postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo.
Podemos ver esto también. Pero también, en tercer lugar, esta palabra postrarse se usa para referirse a una persona que, reconociendo la grandeza y divinidad de nuestro Dios, se postra para suplicarle, para agradecerle, para exaltar su nombre y adorarle, como lo podemos ver en los siguientes ejemplos. Ahí en Lucas 8:41 se nos dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrara en su casa. Lo mismo podemos ver en Lucas 17:16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, ¿lo recuerdan? De ese leproso que fue sanado, limpiado y que regresó a darle las gracias. Se postró dándole las gracias. Y lo mismo lo podemos ver en los magos. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Y es lo mismo que Dios quiere que nosotros hagamos, hermanos, que reconozcamos la grandeza de nuestro Señor y que nos postremos ante Él, principalmente en nuestro corazón. Porque había muchas posiciones físicas en donde manifestaban eso y se postraban. Pero, hermanos, la principal posición que Dios anhela es la de nuestro corazón. Un corazón contrito y humillado. Hermanos, no endurezcamos nuestra cerviz. Humillémonos delante de Él, reconociendo su grandeza. Solo así podremos adorarle de verdad. Como podemos ver en el Salmo 96, del versículo 1 al versículo 8, que nos dice: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra, hermanos. Y me equivoqué, hermanos, porque no era el 96, era el 95, pero nos habla de adorarle, de alabarle. Y luego dice en el versículo capítulo 95, Salmo 95, versículo 6, dice: venid, adoremos y postremos, arrodillemos delante de Jehová nuestro Señor. Dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro el Señor. Y versículos antes también nos habla de esa alabanza, de dar honra y gloria a nuestro Dios, hermanos. Qué importante es que no, pero no endurezcamos, porque aquí en el Salmo 95 después dice: no endurezcáis vuestro corazón, vuestra cerviz, como le endurecieron sus padres y tentaron al Señor, hermanos. No endurezcamos nuestro corazón. Como los magos, hermanos, busquemos a Cristo el Rey. Número 5, adorándole verdaderamente. Porque el reconocer su grandeza nos lleva a esto. Adorarle verdaderamente. Dice en el versículo 11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Así como los magos se postraron ante Jesús, reconociendo su grandeza y le adoraron, es necesario que nosotros también lo hagamos ante Él. No ante María o ante José o ante alguien más, sino ante Jesús, nuestro Salvador, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No ante un bebecito, un muñeco, sino ante el Señor, que Él creció, murió y ahora está a la diestra del Padre y quiere tener su morada en nuestro corazón. Los magos no se postraron ante María, ¿cierto? Ni la adoraron. Si hubiese sido así, hubiese preguntado por ella, lo cual no fue así. Hubieran preguntado: ¿dónde está María, la mamá de Jesús? Pero ellos llegaron diciendo y preguntan: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Versículo 2. La adoración no fue para María. Si hubiese sido así, Herodes les habría mandado averiguar acerca de María, lo cual no fue así. Dice en el versículo 8, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacérmelo saber, para que yo también vaya y le adore. ¿Sobre quién estaba hablando? Sobre el niño Jesús. Sobre Jesús.
La adoración no fue para María, si hubiese sido así, el énfasis cuando la estrella se detuvo habría sido para ella o para los dos, lo cual no fue así. No fue así. En el versículo 9 dice, ellos habiendo oído al rey se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba ¿quién? El niño, no sobre donde estaba María. La adoración no fue para María. Si hubiese así, el versículo 11 diría que la adoraron o que los adoraron, lo cual no fue así. En el versículo 11 dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. ¿A quién? A Jesús. Lo adoraron, y abriendo sus presentes, le ofrecieron oro, incienso y mirra. ¿A quién adoraron? A Jesús. El único digno y merecedor de toda adoración es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y a Él es al quien debemos adorar, quien debemos buscar adorar. Dice ahí en Apocalipsis capítulo 5, vamos para allá, Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 al 14. Apocalipsis 5, 11 al 14 nos dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, y al Cordero, sean la alabanza, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, porque Él es el único digno de adorar. Jesús mismo se lo dijo a Satanás ahí en Mateo 4:10, ¿se acuerdan? Cuando Satanás le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Y qué le respondió Cristo? Escrito está, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El único merecedor de nuestra adoración es Cristo. Es por eso que como los magos busquemos a Cristo el Rey, adorándole verdaderamente, en espíritu y en verdad, como Cristo también lo dijo, que Dios es espíritu. Dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren, porque tales adoradores el Padre está buscando. Que podamos adorarle en nuestro interior, con nuestro corazón, con todo nuestro ser, pero también en verdad, de acuerdo a su palabra. Y número 5, 6, hermanos, como los magos, busquemos a Cristo el Rey. Busquemos a Cristo el Rey, es el 5, ¿verdad? Busquemos a Cristo el Rey, ofreciéndole lo más valioso que tenemos. Ofreciéndole lo más valioso que tenemos. Porque eso es lo que hicieron. Dice ahí en el versículo 11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Para quiénes fueron estos tesoros? ¿Para quién fueron estos presentes? No fueron para los niños, fueron para el Señor. Fueron para nuestro Señor. Es por eso que como los magos busquemos a Cristo el Rey, ofreciéndole lo más valioso que tenemos. Los magos le ofrecieron como resultado de su adoración lo más valioso que tenían. Dice el versículo, ahí en el 11, dice que abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. De la misma manera, hermanos, es necesario que como los magos abramos el cofre de nuestros tesoros y le ofrezcamos lo más preciado que tenemos. Y usted les preguntará, ¿pero qué? No tengo tesoros. Tenemos grandes tesoros. Que le ofrezcamos nuestro corazón. Eso es un gran tesoro. Que le ofrezcamos nuestra vida. Que le ofrezcamos, Cristo dijo, ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?
Hermanos, que le ofrezcamos nuestra alma, que le ofrezcamos nuestro tiempo, que le ofrezcamos nuestras fuerzas, que le ofrezcamos nuestro cuerpo como Él quiere y nos ruega que lo hagamos, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es un culto racional, que le ofrezcamos nuestros bienes, dice la palabra de Dios, que honremos a Jehová con nuestros bienes. Todo viene de Él, hermanos, y Él anhela que nosotros le honremos también con ellos, que le honremos con nuestros dones y talentos, que le abramos nuestros tesoros, hermanos, y que le ofrezcamos presentes, lo más valioso que tenemos. Y la pregunta es, ¿lo hicimos el año pasado? ¿Le estuvimos ofreciendo nuestros presentes? ¿Le estuvimos ofreciendo lo más valioso que tenemos? Si no fue así, eso ya pasó. Y por la gracia y misericordia de nuestro Dios, que tenemos una nueva oportunidad de hacerlo, arrepintámoslo, pidámosle perdón porque no lo hicimos. Pero hermanos, aprovechemos la oportunidad que nos está dando. Hagámoslo durante este año y hagámoslo mejor. Abramos el cofre de nuestros tesoros, hermanos, de nuestra vida, de nuestro corazón, y ofrezcámosle lo más valioso que tenemos. En este nuevo año, sigamos este gran ejemplo de los magos, hermanos, para que así como los magos, busquemos a Cristo el Rey, número 1, dejando lo que sea necesario dejar. Número 2, perseverando con fe a pesar de las dificultades. Número 3, bajo su dirección. Número 4, reconociendo la grandeza de nuestro Rey y Señor. Número 5, adorándole verdaderamente. Y número 6, y es el 6, ofreciéndole lo más valioso que tenemos. Hermanos, en este nuevo año, sigamos el ejemplo de los magos. Tomemos la decisión de buscar cada día a nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tengamos un encuentro con Él, encontrémonos con Él cada día, hermanos. Pasemos tiempo con Él, permitamos que su vida influya en la nuestra, que sus palabras influyan en nuestras palabras, que su manera de pensar influya en nuestra manera de pensar. Hermanos, que haga su obra que quiere hacer en nosotros. Busquemos a Cristo el Rey de esta manera. Perseveremos. No es fácil, pero con la ayuda de Dios es posible. Padre bendito, gracias te damos por este ejemplo de los magos. Señor, ayúdanos a buscarte diligentemente como ellos te buscaron. Ayúdanos a buscarte cada día y tener ese tiempo especial contigo. Ayúdanos a hacerlo. Te necesitamos porque solos no podemos. Pero así como los magos buscaron a Cristo el Rey, de la misma manera es necesario que nosotros lo hagamos. Y en esta mañana, Señor, estamos tomando esa decisión. Yo te pido que tú ayudes a mis hermanos si están tomando esa decisión y si alguien está luchando y batallando, que pueda entender y comprender que no hay nada mejor que esto. Y que podamos dejar lo que sea necesario dejar, renunciar a ello, despojarnos de ello, a fin de poder encontrarnos contigo, poder pasar tiempo contigo, poder estar cerca de nuestro Señor Jesucristo, en donde lo tenemos todo, nada nos falta, en donde estamos completos. Ayúdanos, Señor. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención, hermanos. Y si hay algo que necesitamos dejar, hermanos, dejémoslo. Dependamos del Señor, renunciemos a ellos. Porque en este nuevo año, sin duda que nos esperan grandes cosas que el Señor tiene preparado para nosotros. Pero es necesario que le busquemos cada día. Hermano, que el Señor les bendiga. Les mando un fuerte abrazo.